Buenas tardes, soy alumna del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús, de la carrera de Educación Inicial quinto ciclo. Mi nombre es Janet Karina Capitán Barrera y en esta oportunidad nuevamente hablaremos sobre una de las grandes obras de Mario Puga, Puerto Cholo. Antes de hablar de la obra Puerto Cholo, hablaremos un poquito más de Mario Puga. Dice que Mario Puga nació en Trujillo en 1915. Desterrado a México por sus ideas, en este país despliega una gran labor literaria. Funda la revista Humanismo, donde acoge trabajos de literatura y promoción cultural. Fue poeta, ensayista, novelista, difusor de cultura, lo que motiva a los ameritados escritores Alfonso Reyes y Juan José Arriola a que lo elogiaran. Regresa al Perú residiendo en esta ciudad de Chiclayo, donde se adhiere a la problemática cultural y social. Esta obra, Puertecholo, es escrita entre los años 1953 y 1954, publicada en el año siguiente y ambientada en el año 1930. Puerto Cholo es publicada en México inicialmente en el año 1955. Es una novela que retrata la vida de los pescadores, sus penurias, sus anhelos reivindicatorios, el drama de los desastres naturales propios de su zona y el paisaje de sus playas. Con Puerto Cholo se recorre las costumbres tradicionales, vivencias, peripecias y aventuras de Manuel Fiestas, que simboliza el alma norteña y del peruano que sale en busca de nuevos horizontes y muchas veces encuentra la desgracia personal. Se retrata el carácter de la mujer norteña, su resignación y su actitud paciente de esperar al esposo de manera fiel. En la obra aparecen algunas costumbres como el consumo de chicha, la veneración religiosa, la amistad y el sentido de competencia, la terquedad de los pescadores en su famoso concurso anual de caballito de tutora. Puerto Cholo refleja ese sentido profundo del alma norteña, la injusticia social, los atisbos del sindicalismo y la vida apacible y bella que ocurre en todos los puertos del Perú. Estos hechos se dan a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando estaba el auge de la compañía ferrocarrilera en Puerto Eten. Es una época de abuso de las compañías y surgen la conciencia de revueltas y huelgas de una manera de distribuir las riquezas obtenidas de la pesca y el transporte de azúcar y arroz hacia los países desde Lambayeque. El personaje principal de esta obra es Manuel Fiestas, más conocido como el Cholo Fiestas, también como lo menciona una parte de la obra. Manuel Fiestas trabaja en el puerto como pescador. Se casa con Jacinta, ellos llevan tiempo de casados y él decide inscribirse e irse a la marina, pues a trabajar y a buscar algo mejor. Entonces, en ese entonces Jacinta se queda en casa, él se va tiempo, por años, pues no, y Jacinta todos los días lo extraña, ella recuerda a Manuel, ya que son años que él no regresa, pues no, y no tiene noticias de él. No se podían ellos comunicar porque ellos paraban por el mar, por África, Europa. La comunicación entre ellos era
difícil. Entonces, Jacinta extrañaba mucho a su esposo todos los días que ella sale a la puerta a ver si llegan noticias de él. Más aún cuando llegan los buques, ella va a ver si ha llegado, siempre regresa triste porque no hay noticias. Por allá el Cholo Fiestas trabaja en barco, llega a ser una persona importante, llega a tener gente que trabaja para él, pero desafortunadamente, un día descargando un buque de toneladas de contenido, sufre un accidente donde le cae justamente todo el peso de la cintura para abajo. Él se desmaya del dolor y al despertar se encuentra en el hospital y se entera que él no puede caminar. Justamente en Estados Unidos lo tratan, pero al ver que no tenía recuperación, es ahí donde él decide regresar a Puerto Cholo. Era un día cualquiera para Jacinta, un día como todos. Ella estaba en casa haciendo sus quehaceres y de pronto ve acercándose a tres personas, pero a la vez trayendo a otra persona más agarrada de los hombros. Entonces se acercan y ve que llega, pues, ¿no? Su amado Manuel, ella feliz, lo abraza, le da un beso, eh, pero también a la vez desconcertada por lo que estaba viendo, pues, ¿no? De que Manuel llega inválido. Y pues por tantos años que ha pasado, y verlo en las condiciones que él está, pues, ¿no? Aparte de ello, pues Jacinta había tenido un hijo llamado Juan, y él era ya un joven, pues, ¿no? Un joven que se encargaba de la manutención de su madre. Pues con ayuda de Jacinta, llega a casa Manuel avergonzado por todo el tiempo que pasó de no ver a su familia, y todos los días Manuel pide disculpas por no haberse y por haberse ido y porque se sentía culpable de no estar presentes en sus vidas de ellos. Como bien dije al inicio, pues no, él se fue a buscar algo mejor y que al volver pues regrese en esas condiciones. El remordimiento es lo que lo consume todos los días. Pero bueno, Jacinta al verlo así, él ya no perdía las esperanzas. Existía un doctor llamado Almanzor, el cual trataba su problema que tenía, pero ver que todo era inútil, pues no todo lo que hacía el doctor, eh, agarró y le dijo que debe resignarse a su estado en que se encuentra, pues no. En eso, su mamá de Jacinta, la señora Juana, era creyente de curanderos de la zona y dice que traigan al señor Pirinchico, pero como que Jacinta no creía mucho en eso, ¿no? Pero para ver la mejora de su amado, lo hacen que llegue el Señor. Bueno, gracias a sus curaciones y tratamientos de agua, hierbas, él se va mejorando poco a poco. Su rehabilitación era larga. Todo se va, todo seguía transcurriendo con normalidad. Él sigue su tratamiento. Juan Pedro, su hijo, se encarga de su familia. Él trabaja en una lancha y pues se enamora de la hija de uno de sus amigos de Manuel, Isabel. Quizás al inicio la familia no aceptaba esa relación, pues no, pero ya después con el tiempo aceptaron a Juan. Y también pues no, la familia de Isabel le regaló un bote para que trabaje. Juan con Isabel construyen su casa,
viven muy felices ellos. Entonces, después Juan mira a la gente, a toda la gente que va a trabajar a la marina. Él como que quería ir y no quería ir, pero decidió no irse, a pesar de que tenía 22 años y estaba en edad de ir, pero él se quedó porque él sabía que era el sustento de su familia, pues, ¿no? Después de mucho tiempo, la gente de allí se entera que se llega, o que está próximo al llegar el fenómeno del niño. En las sierras altas estaba lloviendo demasiado y que en cualquier momento llegarían las aguas ahí. Entonces, se preparan, estaban toda la gente preparada, haciendo por aquí por allá unas cosas, ¿no? Y llega justamente, se podría decir, el fatídico día donde el diluvio, las aguas torrenciales aparecen. Entonces ya Fiestas, ya Manuel Fiestas se había recuperado, no en su totalidad, pero ya podía caminar, ¿no? Entonces, como bien se sabe, Manuel era una persona respetable, centrada, que tenía conocimientos y que él quería ayudar. Él quería armar caravanas para trabajar, para que las aguas del río no inunden las casas, los cultivos, pero las autoridades se negaban en darle el apoyo. Él puso mano dura, armó la gente de valor para hacer algo para que las lluvias no afecten los hogares, pues, ¿no? En eso dieron máquinas, trajeron gente y lograron un poco colocar barreras y sacos de arena en las laderas del río para evitar el agua, para evitar las inundaciones. Después de ello, formaron caravanas para que la gente vaya saliendo de la zona en que era propensa que el río llegue, pero todo fue inútil. En el transcurso de 10 horas llegaría a inundarse todo. Pero, o sea, a pesar de los trabajos que hicieron, si bien eran buenos, pero de igual manera no funcionó. Se llevaban las casas, se llevaban las plantas, las cosechas, se llevó el puente y pues toda la gente corría desesperada a las alturas de la parte más alta del lugar de Puerto Ete. Se lograron salvar, pero para eso entonces Juan Pedro se había ido unos días antes al mar. Él era pescador y no solamente él se había ido, sino habían ido mucho más pescadores. Y pues no llegaban. Eso preocupaba a Jacinta, pero a la vez tenía la esperanza de que su hijo regrese. Pero después de tantos días, vino nuevamente esas grandes lluvias y lastimosamente Juan aún no aparecía. Las lluvias y el mar habían causado la muerte de Juan y de mucha gente que había salido a trabajar. Juan no regresa, después de varios días de búsqueda, no regresa. Fue un gran dolor para Jacinta. Pero bueno, a pesar del dolor, pasó el diluvio, la gente logró regresar, todos estaban tristes por las pérdidas, por todo lo que había pasado. La gente iba a los alrededores de los ríos a buscar sus familiares y tenían la esperanza de aunque sea pues no encontrar los cadáveres y ahí había alguna gente de que sí encontraba pues no a los cuerpos, pero nunca encontraron el cadáver de Juan, pues no. Eh, entonces Entonces pasan los días y no tenían noticias. Al ver eso, eh, al ver que las autoridades tampoco hacían nada, pues se arma un sindicato de pescadores. Todos los puertos lo tenían, pero Puerto Eten no tenía. A los trabajadores de las empresas los explotaban, con lo poco que ganaban no les alcanzaba para mantener a sus familias.
El sindicato va a las autoridades justamente a, pues a ver que a reclamar por sus derechos, ¿no? Y justamente encuentran ahí a Ángel, que era un extranjero que vivía ahí y que conocía a Manuel Fiestas. Y junto con él se fueron a las autoridades, al juez del pueblo, al gobernador. Justamente encontraron al señor Dante, que era una persona querida en el pueblo, pero lastimosamente por el poder, se podría decir que se vendió a la compañía, pues no, donde explotaban a los trabajadores. Entonces no hacía tampoco nada. Pero ellos ya tenían el documento enviado por el ministerio, pero lastimosamente no se les hacía caso, porque la empresa, pues no, ya había comprado a todas las autoridades, es por eso que no se movían, no le hacían caso, ni a Manuel, ni al amigo, ni al extranjero con quien se fue, pues no. Al verse que nadie les hacía caso, pues no, entonces decidieron hacer una protesta en donde el gobernador les dijo, pues hagan su protesta, pues eso no es mi problema. Pero él ya sabía que si se hacía esas protestas iban a haber muertes. Estaban conscientes de que igual tenían de que ellos luchar y defender sus derechos, ¿no? Entonces, justamente una noche ellos empezaron a hacer sus protestas queriendo ingresar a la empresa para al menos incautar unas máquinas, ¿no? Y así la empresa logra darles un aumento, su beneficio de que por ley les correspondía. Pero eh, hay algunos trabajadores que sí pudieron entrar a la empresa, pero desgraciadamente no llegaron tan lejos porque la seguridad de la empresa pues los asesinó. Al día siguiente llegan las autoridades, el ejército y todas las personas del sindicato las llevan presas en barcos a lugares desconocidos. Trágico final para deseos de igualdad social entre trabajadores y patrones. Manuel es apartado de estos prisioneros y vuelve a dejar nuevamente Puerto Cholo. Así les he hablado un poquito de lo que contiene, pues no esta obra, y los invito a cada uno de ustedes a leer y a profundizar más sobre esta bonita obra Puerto Cholo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra nueva oportunidad.